Ah, correcto. Muy bien, pues vamos a continuar pues, con las deducciones personales. Ya decíamos que son efectos, pues obviamente que solamente aplicables a las personas físicas de manera especial, ¿de acuerdo? Entonces, las deducciones personales, ayer veíamos el primer párrafo de este artículo que dice pues, que para calcular la anual, además de las deducciones de cada capítulo, se pueden aplicar las deducciones. ¿Vale? Son adicionales a las que ya tenemos en los capítulos, porque ya vimos que en cada capítulo te va señalando qué deducciones puedes meter. Por ejemplo, ya en empresario dijimos, lo que es estrictamente indispensable, los gastos, las inversiones, etcétera. Entonces, esta es una parte de todo lo que digan los capítulos, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos con la fracción primera, honorarios médicos, dentales, psicológicos, de nutrición y gastos hospitalarios. ¿Vale? Los honorarios psicológicos y de nutrición, pues los metieron hace poquito, hace como unos 3 años, los incluyeron. ¿Sí? Pues antes nada más eran honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Y de repente, pues claro, es que el señor Tenebroso nos empezó a ver y dijo, híjole, cada vez te veo más gordito. Y entonces digo, es el nutriólogo, ¿no? Y luego ya pensé, dijo, también cada vez está más locachón. ¿No? Entonces digo, el psicólogo. Entonces ya también vale el psicólogo. El psiquiatra siempre ha valido, ¿eh? Porque el psiquiatra sí es médico, ¿no? ¿Sí? Pero habitualmente los psiquiatras como que ven cosas ya más severas, ¿no? Cuando tienes un desorden o una cuestión así grave, es cuando te mandan al psiquiatra, ¿no? Cuando nomás quieres platicar, ¿no? ¿Sí? Y estás psicóloga y... nada, ¿no? Y después yo dice, no te mandan a los que están medio locos, ¿no? Ya el psiquiatra son los que están ya locos. Ya, un caso excepcional. Y digo, no. Tienes un desorden. No. Entonces, a los desordenados ahí los al psicólogo, ¿verdad? Y entonces, pues vas al psicólogo y platicas ahí con el psicólogo. Es muy divertido, ¿no? ¿Sí? Y alguna vez tiene una oportunidad, vaya, seguramente los va a escuchar, ¿no? A lo mejor ni te hace caso, pero te va a escuchar. Bueno, así está. Entonces ya se incluyeron estos dos conceptos, ¿verdad? La cuestión de la nutrición y la cuestión de la psicología. Ojo, ¿verdad? ¿Sí? Estos conceptos son, tienes que ir con un nutricionista que tenga título, porque luego ustedes van ahí a las cortinitas verdes, ¿verdad? Y pues habitualmente, ya, oye, los licuados, pues no, no, sí estamos los licuados, ¿no? Pero al ¿no? Sí, ¿verdad? Y entonces, pues ya, pues obviamente, seguramente la señora de las cortinitas, pues no tiene título. Y a la mejor ni factura, ¿no? Entonces, pues probablemente no lo puedas hacer de título. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si tienes que ir con un nutricionista establecido. O van a los que te ponen agujitas, no sé si les ha tocado también, ¿no? Hay unos que te ponen agujitas así en el oído y andan con todas las perforaciones y mucha alegría y todo. Tampoco, probablemente, si no es nutriólogo, pues tampoco sería deducible para el doctor fiscal, ¿no? Que algunos son, pues, que toman un curso de acupuntura, ¿no? Se llama eso, ¿no? Y entonces, pues, la acupuntura, pues, a veces una persona que toma un curso de acupuntura ya va a poner dónde poner la agujita, ¿no? Y entonces, pues, dice, no. ¿No? Y ahorraste tan toques, ¿no? Yo también fui alguna vez, creo que estoy así medio lancho, ¿no? Y fui y, oye, le vamos a dar un toquecito y yo, ay, no. Bueno, no sé si les ha tocado o ver a algún amigo, ¿verdad? A ustedes, delgado, pero pues, ya llegas a mi edad y ya no te quedas, ya difícil, ¿no? Ya cualquier cosita y bueno. Bueno, honores médicos, ¿verdad? Sí. Son los que, pues obviamente, proporcionados por servicios profesionales. O sea, no va a decir, si no tienes cédula profesional, pues evidentemente no puedes operar como médico, ¿verdad? Y obviamente, pues también hay los de psicología y de nutrición, que también es requisito, obviamente que sea un psicólogo reconocido. Oye, voy a ir a platicar con la señora de la esquina y me va a cobrar como psicóloga. Yo, digo, si no tiene título de psicóloga, pues no se va a aplicar el asunto, ¿verdad? La misma razón. Entonces, tiene que tener un título profesional legalmente expedido. Habitualmente los médicos, pues sí tienen que tener cédula, ¿no? Porque para poderte recetar, pues ya ven que en las recetas, ya sobre todo las cuestiones controladas, pues tiene que venir la cédula del médico tratante, ¿no? Y habitualmente, pues ahí en todas las recetas que tienen los médicos, pues ya traen su cédula profesional, inclusive preimpresa, ¿no? Bueno, además, los gastos hospitalarios. ¿Sí? Los gastos hospitalarios, ¿qué son? Bueno, pues son aquellos que van directamente a un hospital, porque, como dato informativo, las medicinas no son deducibles. ¿Sí? O sea, lo que le pagas al médico sí es deducible, pero el médico te dice, tómese esto, tómese esto, ¿no? Ya te da
tu receta. Si vas a la farmacia, la surtes, pides factura. La factura de la farmacia no es deducible. El único lugar donde pueden ser deducibles las medicinas es en el hospital, ¿vale? Que cuando estás hospitalizado, ¿de acuerdo? Ahí sí, porque en el hospital ya que llegas y casi vas a entrar y dices, fuero para el señor. Bueno, no sé, a mí me ha tocado ver, ¿no? Y no, digo, me refiero al hospital privado, ¿no? Al seguro ya le eché, mamá. Pero en el hospital privado ya casi está llegando fuero para el señor. No lo tienen visto, ¿verdad? Y entonces, pues de volada te ponen eso, pues sí lo puedes reducir. Y además, ahí mismo en el suelo te ponen los medicamentos, ¿no? Y entonces, perfecto. ¿Sí? Incluye algunas cosas especiales. Por ejemplo, cirugía reconstructiva, o sea, dígase cuando se vas a embellecer, puede ser. Eso también es deducible, ¿vale? Obviamente si es con un médico. No vayan a ir como Alejandra Guzmán, que ya ve que le pusieron aceite de cocina y pues, oye, ya se andaba muriendo la corona, puede ser. Pues sí, que sí, es un poco, pero pues, con aceite de cocina, pues es lo mejor, ¿no? Y además, no sé si ya estaba gastado el aceite, o sea, ya ves que luego le echas a las papas y queda el aceite. Creo que ya era de ese, ¿no? O sea, no siquiera era aceite. Mire que no, oye, sí, no era aceite que lo sacaron de la aceitera, ¿no? Sino que lo habían puesto ya a cocer las papas y sobró y se lo echaron. Es real, ¿eh? No es mentira, la verdad es que sí, le fue muy mal, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con quién vas a la cuestión de... Y también, por ejemplo, en el caso de los dentistas, también es válido pues, los brackets, ¿no? Hay gente que yo por aquí, que usa brackets, también es deducible. ¿Verdad? Y algunos son para ponerse más bello, ¿no? Para que se vea la sonrisa mejor. De hecho, pues yo usé brackets un buen rato, como 5 años de brackets también. Cuando estaba joven, obviamente, estaba en la prepa, pues traía brackets. Entonces, ¿no? Tenía novia de brackets también. Entonces, realmente nunca nos quedábamos ahí pegados, fíjate. Porque luego me tocó que a gente que le quedaba ahí, oye, bracket contra bracket, pues quedaban ahí amarrados. Ya no había forma de separarlos, ¿no? Oye, ese era amor verdadero, ¿no? Bueno, pero digo, por quitar un caso, ¿no? Pero también esa es, pues, cirugía dental estética, ¿no? A ver, hay gente que no lo requiere, digamos, de manera urgente, ¿no? ¿Sí? Y de todos modos va al dentista y pues, ¿vale? Bueno, para que sean deducibles tienes que pagar pues con cheque, tarjeta o transferencia. Recordar, los pagos con cheque o transferencia tienen que ser de la cuenta del consumidor. Los pagos con tarjeta pueden ser de cualquier persona. Por ejemplo, pues yo mandaba a mi suegra, de repente iba al... ¡Ay, el niño! Que era un rebelde sin causa, ¿no? Y entonces de repente se caía y, oye, que se cayó y lo va a llevar al hospital porque se abrió la pena. O sea, le ibas al hospital y pagaba a mi suegra con su tarjeta de crédito. ¿Era deducible para mí, sí o no? Sí, porque es con tarjeta. Lo que no puede ser es con cheque o transferencia. Crédito o débito. ¿Sí? La tarjeta de crédito, débito o de servicios. ¿Cuáles son las de servicios? Por ejemplo, las de monedero electrónico. Sí, el sí vale extensa. O hay unas tarjetas de puntos, ¿no? ¿Sí? De puntos, o sea, por ejemplo, Banamex te da una tarjeta de puntos y se va acumulando, se va comprando y se acumula ahí en tu cuenta. Todas esas son válidas. Entonces, lo único que sí tienes que hacer de tu cuenta es cuando haces un cheque o una transferencia. ¿De acuerdo? Ahí sí no sería válido que fuera de otra persona. A la factura sí tiene que estar a mi nombre, por supuesto, y a la receta, porque seguramente yo lo tenía que regresar a mi suegra, no es que ella lo pagara. ¿Tú crees que va a estar pagando? Pues yo le tenía que pagar el recurso, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que como era una cuestión de emergencia, pues ya lo llevaba, ¿no? ¿Sí? Oye, el hijo andaba por ahí checando y de repente dijo, ajá, y se mete ahí unos alambres en el ¿no? Y agarras que ya andaba ahí quemando, pues ya no me hace. Pues sí, así son los niños, ¿no? De rebelde. Ya está chiquito, ¿no? Se justifica. Entonces, pues sí, traes unos alambres. ¿Qué pasará si yo aquí y los metió y pues, sabrás, ¿sí? Y entonces, es unas quemaditas, ¿no? Unas quemaditas. No, nada grave, pero sí había que llevarlo a revisión, ¿no? Porque a veces puede ser algo, ¿no? Bueno, serán deducibles los honorarios médicos dentales de enfermería, o sea, por ejemplo, necesitas la atención de una enfermera, pues también es deducible. Los análisis, pues es que luego el doctor te dice, vaya usted al laboratorio para que le hagan el análisis de la urea, la creatinina, a estas alturas del partido.
¿sabes? Y te mandan a hacer análisis, y luego los análisis son caros, ¿no? ¿Sí? Al principio, por ejemplo, pues, a mi esposa le dio COVID al principio cuando empezó la enfermedad, y ya ven que al principio las pruebas eran carísimas, ¿no? ¿Sí? Costaban como 3,500 pesos las pruebas, y le dio COVID a mi esposa, y dijimos, pues, yo sé que nos dio en mi casa, ¿no? Como tres, y dos hijos y yo. Y fuimos a hacernos la prueba al laboratorio, y cada uno 3,500, pero es una feria, ¿no? ¿Sí? Pues ya, deducible. Sí, aquí dice que las pruebas de laboratorio sí son deducibles. Y entonces fuimos, hicimos la prueba y salió negativa. Y entonces ya dijimos, ya la mandamos a una esquina ahí para que, pues sí, la tenemos que guardar porque tenía COVID, eso es peligroso para todos los demás, ¿no? Y además en aquellos tiempos estaba más peligroso cuando empezó. Y ahorita ya que estás vacunado, porque en enero me dio COVID también, ¿sí? Ahí sí ya me dio. Nos dio a todos, ahora sí. A mi esposa le dio y no contagió. Ahora sí dijo, ahora no los voy a perdonar. Y no, perdonó. Y no andamos con COVID en el vida, principios de, casi todos se contagiaron en enero, ¿no? Entonces, pues así la vida, ¿no? Bueno, prótesis, gastos hospitalarios. Prótesis, por ejemplo, no sé, ya ven que hay unas prótesis para poder caminar cuando estás fracturado, ¿no? ¿Sí? Si es ortopédico, pues eso también es de eso. O necesitas una silla de ruedas porque pues, te pasó algo, eso se considera que es una prótesis, ¿verdad? Pues también lo puedes hacer de eso, ¿vale? Y los instrumentos de rehabilitación, o sea, si vas a la terapia, pues también puedes hacer, ¿sí? Y obviamente, pues si es una persona con discapacidad y tiene un reconocimiento de discapacidad, la discapacidad puede ser temporal, o sea, imagínate que sufres una accidente, no sé si alguien le pasó un accidente al principio del semestre, ¿no? Ah, pues era su tocaya, ¿no? La Fernanda. Sí, ya. Pues sí, no sé si tocaya, ¿no? Pues es Fernando. Oye, ¿no se conocen? ¿No se conocían antes de la universidad? No. Sí, por un pariente. Y entonces, obviamente, pues te pasa un accidente y pues quedas imposibilitado de manera temporal. Si te imposibilitas de manera temporal, ¿verdad? Puedes aumentar el valor. Porque acuérdense que hay el límite de deducciones personales del 15% o 5 UMAS. Pues ahí, si la incapacidad es mayor al 50%, te pueden quitar aunque sea de manera temporal, ¿eh? Puede ser temporal o definitiva, claro. Con un accidente grave, pues ya sería definitiva la discapacidad, ¿verdad? Y entonces hay que pedirle al médico, y en este caso tiene que ser en el sector salud, donde te den el certificado de discapacidad para que puedas aumentar el límite de deducciones personales que no se hace de manera provisional, ¿de acuerdo? O de manera definitiva. Y obviamente los gastos que se hagan tienen que traer en la receta, en la factura, tienen que decir que son para personas que tienen el certificado de discapacidad, ¿vale? Se los pides ahí a las personas que sí te lo ponen, ¿ya? Es un código diferente, o sea, está el de gastos médicos y está el de gastos médicos con certificado. ¿De acuerdo? Así debe decir la factura para que puedas aplicar un porcentaje mayor al valor. Gastos de funeral. Ahora ya. Entonces, oye, sí, pues sí, no, yo sabía festejar al que se murió y bailaban y todo eso. ¿Perdón? ¿Cuál es el último párrafo del anterior? Ah, pues habla de la especificación que las facturas tienen que decir que es para una persona que tiene un certificado de discapacidad en las facturas. Ya ven que les decía que hay dos códigos, el código de gastos médicos normal y el código de gastos médicos con discapacidad. ¿Sí? Un certificado de discapacidad mayor al 50%. Sí. Bueno, siguiente, gastos de funeral, ¿verdad? ¿Sí? Siempre que no exceda de una UMA. Ah, perdón, en el anterior se me olvidó decirles, ¿verdad? Importante. Los gastos médicos pueden ser para el contribuyente, para su esposa, para sus papás o para sus hijos, ¿verdad? O papás, abuelos, o para sus hijos, nietos, nietos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, imagínate, yo ya tengo un cliente que una de sus nietas pues, le detectaron un mal en el cerebro. ¿Sí? Y entonces de repente, pues ya le hicieron una operación y todo, y hasta ahorita ya ha gastado como 5 millones de pesos en los males. Pero, no, aparece todo, ya le quitaron su parte de seguro y cuánto, 5 millones de baros. Eso no tiene lana.
pero pues ya es una feria, ¿no? Y es su nieta, ¿la puede deducir? Pues aquí dice que son descendientes en línea recta, son deducibles, sin problemas, ¿verdad? La hija, pues seguramente no tendría para pagar sus comisiones, ¿verdad? Y entonces, pues, obviamente, pues el abuelo, pues, es una persona de recursos económicos, ¿verdad? Pues él sí tiene para pagar los comisiones. Hasta el momento, porque de repente, no, es el abuelo. Y se saca de ellos, no sé, ya. Gastos de funeral, ¿verdad? Es aplicable los gastos de funeral también igual para los ascendientes o descendientes en línea recta o para el cónyuge o el cónyuge, ¿puesto? Y no deben exceder del límite de una UMA anual, 35.101.08, ¿verdad? Es el límite que tenemos para este año, entonces de ese monto no deben exceder. Si excedieran, obviamente el límite, el excedente no sería deducible. Además, los gastos de funeral, pues, causan IVA, y entonces la factura se debe considerar como. Siguiente, los donativos no onerosos ni remunerativos. Entonces, ¿qué quiere decir onerosos o remunerativos? Más o menos, más o menos, más o menos. Pero ¿y remunerativos? Remunerativos. Bueno, o sea, por ejemplo, no sé, Fundación Teletón, ¿qué se dice? Era personas con discapacidad, ¿no? Y yo digo, oye, fíjate que yo tengo un primito que tiene una discapacidad, y entonces le digo, te voy a hacer un donativo, pero tienes que atender a mi primito. Eso es como una cuestión, pues, remunerativa, ya te están haciendo una remuneración a cambio del servicio que te estás teniendo, ¿de acuerdo? O, oye, tengo una hija que estudió terapia física, la tienes que contratar, pues ahí ya te están, ya es oneroso porque le vas a pagar un sueldo a esta persona. Entonces, eso es lo que está prohibido. O sea, que no tengas una contraprestación, ya sea económica o de servicios, ¿verdad? De servicios. Entonces, por esa razón, ahí habla de lo no oneroso ni responsable. El monto máximo deducible sería el 7% para los donativos de los ingresos acumulables del ejercicio. Entonces, del ejercicio anterior. Y eso es para los donativos con particulares. Si son donativos con el gobierno, o sea, con la federación, las entidades federativas o municipios, el límite es del 4%. ¿Sí? El 4%. Aquí nuestros casos siempre van a ser con el límite del 7%. Y siempre les voy a decir los ingresos del año anterior. Obviamente, en la práctica, pues tenemos que ir a la declaración del año pasado para ver cuánto fue lo que metí de ingresos acumulables para meter el 4 o el 7%. ¿No? Bueno, obviamente, pues no puede haber donativos entre partes relacionadas, ¿sí? Y obviamente, pues no se pueden otorgar pues servicios como enajenación, otorgamiento de goce temporal de bienes o algún servicio. Por ejemplo, no sé, Fundación Telmex, ¿de quién crees que depende? Y más directamente de qué? De Teléfonos de México, ¿no? ¿Sí? Fíjate, Fundación Telmex no puede contratar el teléfono con Teléfonos de México. ¿Por qué no puede contratarlo con Teléfonos de México? Porque es parte relacionada de ellos, ¿verdad? Y entonces dice, no pueden tener servicios entre partes relacionadas, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, oiga, pero Televisa y Telecom pues son partes relacionadas, ¿no? Y resulta que Telecom no puede contratar, no sé, anuncios publicitarios con Televisa. Habitualmente, ¿cómo los meten? Pues sale, ¿no? En la tele, ¿no? De Teletón, salen anuncios de Teletón. No sé si los han visto. Bueno, habrá visto que pues, eso pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué se le va a creer? Ya sabe todas las novelas, y resulta que no veo tele. Bueno, habitualmente se los hacen como donación, o sea, no les cobran. Entonces, como no hay una contraprestación, pues dicen, no, bueno, pues si no hay contraprestación, pues obviamente no se considera que se está violando este hecho, ¿vale? Porque si hubiera contraprestación, entonces pues sí habría problemas para efectos de la deducibilidad de los donativos, ¿de acuerdo? Bueno, interés real por crédito hipotecario. Interés real por crédito hipotecario son los que se adquieran para una casa habitación, ¿sí? Y deben ser cointegrantes del sistema financiero.
Ahí luego a mí siempre me ha llamado la atención porque también te dejan meter los del Infonavit, y obviamente el Infonavit que no es sistema financiero, ¿no? O del FOBISTE o del Fondo de Vivienda del Estado, porque cada estado tiene fondo de vivienda, ¿no? Bueno, habitualmente quienes han dejado de hacer deducibles los intereses reales por créditos hipotecarios, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito? Bueno, el interés real, recuerden que es el interés menos el ajuste por inflación, y ese es el interés real. El sistema financiero debe expedir un comprobante fiscal digital por los intereses reales. O sea, en febrero, ahorita, vamos y pedimos la constancia de intereses reales al banco y ya te digo, mire, pues fue tanto de interés y tanto de interés real. Recordar, la diferencia entre el interés y el interés real, pues es la inflación. Este año probablemente no va a haber mucho de interés real, porque recuerden que la inflación fue muy elevada, ¿no? El año pasado, ¿se acuerdan? Y entonces, pues obviamente, pues depende mucho la tasa, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes una tasa del 10% y la inflación fue del 7.3, pues ¿de cuánto va a ser tu interés real? Pues como del 2.67%, ¿no? Eso es lo que te va a alcanzar de interés real. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Bueno, obviamente, pues aquí tener cuidado de que en el caso de casas habitación, las viviendas no deben exceder de 750,000 unidades de inversión, que obviamente pues es más o menos como unos 5 millones de pesos. Si la casa excede de 5 millones, ya no sería deducible el excedente, hasta 5 millones de pesos. ¿Vale? Aportaciones complementarias al fondo de pensiones y jubilaciones. La ley establece, obviamente, pues a través de la ley del Seguro Social, que hay fondos de pensiones y jubilaciones, ¿no? En la ley del Seguro Social. Pues si tú haces aportaciones adicionales, las puedes deducir, ¿verdad? Estas aportaciones son, tú puedes aportar directamente al seguro de retiro, que se mantiene a la banca de IDC, y estas aportaciones no pueden exceder del 10% de los ingresos acumulables o 5 o más anuales, ¿sí? Lo que resultare menor. Recuerden que ahí es el límite de los pobres y de los ricos, como ya lo hemos visto por aquí. 5 más, 175,505 y 10% del ingreso, ¿vale? Lo que resultare menor. ¿Qué se considera un plan personal de retiro? Bueno, pues aquellos que vas a recibir a la edad de 65 años, ¿sí? Esta es la edad oficial para la jubilación en México, ¿verdad? Y eso es por incapacidad del titular. Y obviamente estos deben tener autorización de parte del SAT para poder operar como fondos de pensiones. Y obviamente si son de manera colectiva, por ejemplo aquí en la universidad tenemos fondo de pensiones, pues tienes que tener un comprobante que esté a tu nombre. O sea, que tienes que individualizar lo que te corresponde por la aportación global que hace, en este caso, el patrón. O sea, en Pemex, en CFE, en todas estas instituciones hay aportaciones del fondo de pensiones. Y por ejemplo, aquí en la universidad nos retienen el 10% del sueldo. Entonces, de lo que ganamos, tenemos que quitar el 10% para la aportación al fondo de pensión. Y el día que te corren o te sales de la universidad sin haberte jubilado, obviamente, ¿qué queda? No te lo regresan, ¿no? Y entonces, pues ahí se queda para la comunidad. Bueno, cuando los recursos sean invertidos, ¿verdad? Pues obviamente, y se retiren antes de que cumplan los requisitos establecidos. Si retiras, por ejemplo, a los 50, a los 60 años te jubilas, pues no puedes retirar el dinero, porque si lo retiras tendrías que pagar impuestos sobre la renta en los términos del capítulo 9, o sea, la tasa máxima de la tarifa, el 35%. O si la persona fallece, ¿sí? La persona fallece antes de llegar a los 65 años, también se tiene que pagar, en este caso los beneficiarios, tendrían que pagar el impuesto sobre la renta por las aportaciones realizadas al fondo de pensión. ¿De acuerdo? Entonces, pues, un castigo ahí medio ejemplar por andarte muriendo antes de que te tocara, ¿verdad? Te lo mereces por él. ¿Sí? Pues sí, o sea, ¿para qué te andas muriendo? Pues fíjate, el señor tenebroso piensa por ti, no debías morirte antes de los 65. Es que no está bien, ¿eh? Bueno, primas de seguro y transporte escolar. Esto se refiere al seguro de gastos médicos mayores, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Diferentes a los que proporcionan las instituciones de seguridad. Pues si tú vas al seguro social, pues ya ves que a veces sobreviven, no es tan seguro, ¿verdad? Y entonces mejor, pues si tienes y sobre todo ahora que había COVID, ¿no? En el COVID, luego en el seguro social, tasa de mortalidad 65%. E ibas a las instituciones privadas y la tasa de mortalidad bajaba como el 30%. Entonces dices, ¿por qué? Bueno, probablemente porque acá, pues sí, rápido se atendía, ¿no? Y porque además en el sector privado el COVID
¿Cómo no? Porque es muy caro el COVID. ¿Eh? El oxígeno, ¿verdad? El oxígeno. Estamos respirando ahorita. Ya es gratis, pero a la hora que requieres una botellita, no, la botella es cara de oxígeno, ¿eh? Vale como 3,000 pesos cada botella de oxígeno. Y entonces, obviamente, pues, a veces te echabas en una semana más o menos te echabas una. Entonces, si requerías oxígeno, digamos, pues, por el mes, eran como 12,000 pesos, nada más el puro oxígeno, ¿no? Hubo cuentas que llegaron a pagarse por parte de las aseguradoras hasta de 25 millones de pesos por gente de COVID que además murieron. Eso es lo peor de la bueno, no sobrevivieron y pagaron 25 millones las aseguradoras, porque estaban asegurados, ¿verdad? Con este seguro de gastos médicos mayores, ¿verdad? Y bueno, en el seguro social llegabas y decían, pues si ya lo ves medio mal, pues mejor déjalo ver si muere. Y ya, empezaban a morir, ¿no? No sé, sospecho. Entonces, pues, oye, sí. ¿Por qué subía tanto el porcentaje de gente fallecida? No, nunca hubo una explicación clara. Ya ves que el doctor Gatell, pues es así, ¿no? Nada más él estimaba que iban a morir como 60,000, llevamos como en el medio millón, ¿no? Ya le falló por poquito, ¿no? Oye, sí, es que son más de casi 10 veces, ¿no? El valor que, sí, andamos en casi unos 500,000, ¿no? Bueno, él ha estimado 300,000, pero vas al registro civil y preguntas y ya van como otros 200,000, ¿no? Como 500,000 más. Es así la cosa. Bueno, el seguro de gastos médicos aplica para el contribuyente, su cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta. ¿Cuánto? No hay límite para el seguro de gastos médicos. Ya, lo que se gasta, porque a veces las pólizas de gastos médicos son caras y las pólizas de gastos médicos son inversas, o sea, que cuando están chiquitos son muy caras, llegas como a los 15 años empiezan a bajar y luego después de los 40 otra vez empiezan a subir. ¿Por qué son inversas? Bueno, pues en esa etapa, cuando eres niño, luego te enferman muy seguido, ¿no? Y cuando eres adolescente ya empiezas a dejar de enfermarte tan seguido, pero ya cuando eres mayor empiezas a enfermarte mucho más, ¿no? Y entre más edad vas teniendo, pues obviamente las pólizas van subiendo de manera exponencial. Me acuerdo, hay una tabla que maneja las aseguradoras, muy rara, pero así se maneja, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y, o sea, por ejemplo, ya llegas a mi edad, a los 50, y pues ya la póliza de seguro empieza a ser muy costosa. ¿Vale? Tengo póliza de seguro de gastos médicos, ¿verdad? Pero nunca la he usado, afortunadamente. ¿Sí? Tengo como unos, sí, la verdad. Tengo desde el 2006 que no voy al no tienes la cobertura, no. O también puede hacer, por ejemplo, para embarazos, por ejemplo, en el caso, obviamente en el caso de las mujeres, por supuesto, ¿no? ¿Sí? No se puede utilizar la cobertura del seguro de gastos de maternidad. ¿Sí? Y luego la maternidad, ¿no? A menos no sé si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Pero cuando vas al seguro social, 90% son a través de parto natural, ¿verdad? Y vas a la institución privada y el 80% son parto sin dolor. O sin dolor en el momento, pero luego después duele un chorro, me imagino, ¿no? Pues hay unas cirugías. Pero en ese momento no duele, ¿no? Bueno, así se las casca el señor, ¿verdad? Bueno, el siguiente, el transporte escolar para los descendientes en línea recta. Eso sí solamente es aplicable para los hijos del contribuyente, sea para la educación obligatoria. Recuerden que la educación obligatoria es hasta preparatoria, ¿verdad? Es la educación obligatoria. Y obviamente sea para que incluya en el gasto de colegiatura o sea obligatoria. Aquí en Aguascalientes en ningún lado es obligatorio el transporte escolar. Pero si te la ponen en la colegiatura, ahí sí en la factura puedes ver el colegio y la puedes hacer servicio, ¿no? Hay algunos colegios que sí tienen ese servicio de transporte escolar. ¿Por qué? Porque hay señoras que trabajan, ¿verdad? Y no tienen forma de llevar a sus hijos a la escuela, o que trabajan, pero ahí no tienen forma de llevar a sus hijos a la escuela, y obviamente pues el transporte pasa por los pequeños. Los lleva y los trae, ¿verdad? Y no es una cuestión de que, ay, tiene que pagarse obviamente con cheque de transferencia o tarjeta de crédito de la. Y una regla que ya vimos en la versión primera, ¿verdad? Que si es cheque de transferencia tiene que ser de contribuyente y tarjeta puede ser la de cualquier persona. El impuesto local, que afortunadamente no aplica aquí en Aguascalientes, ya vimos, ¿no? Que es importante, que aquí no es aplicable el impuesto local, pero para el impuesto local sobre ingresos por salarios, que nos queda del 5%.
Y nada más aplica para salarios, no sé por qué, porque el impuesto local luego también se aplica en actividad empresarial y en arrendamiento, pero nada más el único que se activa es el de sueldo, ¿vale? Y obviamente, si la tasa, si ustedes ya recuerdan, era del 15%, pues este concepto nada más se quita del 5%, o sea que deja ya nada más el 10% libre, ¿no? Y está gacho, porque obviamente, pues, yo culpa tengo, pues tengo culpa por vivir en un estado. Esto lo merece. Bueno, reglas y límites para las deducciones personales que están en los últimos 3 párrafos del artículo, ¿verdad? Las fracciones 1 y 2 tienen que tener comprobantes fiscales, o sea, para honorarios médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos y de nutrición, tienen que tener CFDI y para gastos de. Para los demás conceptos, entiendas que como que no es requisito que tengas CFDI, por ejemplo, el caso de los seguros. Yo no tengo la póliza de seguros, también se lo pueden meter a deducir. Sin tener el CFDI. Y obviamente que estén efectivamente pagadas y sean a residentes en México. No, que oiga, que le dan lo que está teniendo que irse allá en Houston, ¿no? Como yo, no tenía una casa, pues ahí tuvo su hijo, ¿verdad? Es un patriota. Entonces, Houston, pues sí, es que sí, es país patriótico, pues es que allá nació. Digo, ¿no? Sí, no, pues sería padre. Ella no va a poder ser porque él nació en Houston y obviamente pues ya no es mexicano, al menos por nacionalidad mexicana, es americano, pues está allá. Pero es bueno, pues, tan humilde nació en Houston. Tristemente no eran de decir ni los gastos, porque pues tanto la clínica te daba factura que no lo podía. Yo creo que nunca vivido así, ¿no? Es un proletario, no tiene idea del siglo. Pues así, ¿verdad? Bueno, si recuperas parte de las cantidades, la diferencia no recuperada sería deducible. Por ejemplo, cuando tienes seguro de gastos médicos, ya ven que la asegurada te cobra el deducible, ¿no? Y entonces eso sí lo podrías meter como gasto deducible para el efecto fiscal, ¿vale? Entonces, oye, pues de esta factura de gastos médicos fueron 100,000. Y dice la asegurada, me pagas 15,000. Ah, bueno, los 15,000 técnicamente sí los podrías meter, y obviamente los 85,000 que te regresaron, pues ya no los puedes meter como de acuerdo. Y luego, en el caso de las deducciones establecidas en el capítulo 10, no son aplicables a las deducciones personales. O sea, los requisitos de las deducciones no les aplican a las deducciones personales. Entiéndase que donde no diga que tienes que pagar con cheque, tarjeta o transferencia, puedes pagar en efectivo. Y aquí está lo que ya habíamos visto, este último párrafo, jóvenes, que habla precisamente de los límites para las deducciones personales. Dice, no podrán exceder la cantidad entre menor entre 5 UMAS anuales o 15% de los ingresos del contribuyente. Por eso cuando hacemos el límite de las deducciones personales, sacamos esos dos límites, ¿de acuerdo? Y incluyendo las que no paguen impuestos. Por eso aquí sumamos los ingresos exentos, porque dice que en los ingresos sumes los exentos. Y lo dispuesto no será aplicable a la fracción 5, o sea, a aportaciones a fondos de pensiones y jubilación. ¿Sí? Límite de 5 UMAS anuales, 175,505, o el 15% de ingresos. Y aquí vemos el decreto de las colegiaturas, 26 de diciembre de 2013. Recordar que los decretos del presidente, ¿verdad?, no se pueden quitar más que con otro decreto presidencial. Entonces, pues ya desde ahí venía ese decreto de las colegiaturas y entonces sigue siendo vigente y válido, ¿de acuerdo? Bueno, el decreto de colegiaturas nos habla, ¿verdad? Que los que obtengan ingresos establecidos en el título cuarto, o sea, personas físicas, ¿sí?, podrán aplicar la deducción por colegiatura, ¿vale? Y entonces, la deducción se aplicará por el valor del 1.10, que es el cuadro que yo les pongo en las tablas, ¿no? Y obviamente, pues, las colegiaturas no pueden ser para el contribuyente, para su cónyuge, para las personas con quien vivan concubinato y para servirse de nivel. Las colegiaturas son aplicables nada más hasta bachillerato o equivalente, pero no es aplicable para los estudios universitarios. Ustedes ya no pueden meter la deducción de colegiaturas. De hecho, aquí estamos en institución pública, ¿no? Y tienen que ser en instituciones privadas, ¿verdad? No puede ser en instituciones públicas. Porque las instituciones públicas, dice el gobierno, pues si yo ya las estoy subsidiando, ¿no? Y entonces por esa razón ya no les aplico. Bueno,
Tienen que ser instituciones educativas que tengan reconocimiento de validez oficial. Se conoce esto como REBOE, ¿sí? REBOE, porque es muy importante el REBOE. Yo me acuerdo en alguna ocasión, en la Universidad de la Concordia, una muchacha, ¿verdad? Pues me invitó a examen profesional. Soy sin oral, examen profesional, ya yo le pregunté, ¿cómo es todo? Iba a leer, pues tomamos y demás, título de contadora pública, pero resulta que la universidad perdió el REBOE, ¿sí? Y entonces, pues estaba esperando que le llegara su título, que le llegara su título, y pues obviamente nunca llegó el título, ¿no? ¿Por qué no llegó el título? Porque resulta que la universidad, al menos por un periodo, no tenía reconocimiento de validez. ¿Sí? Y no le llegó. Y obviamente, el título despide la universidad, ¿no? Pero para que el título sea válido, ¿qué necesitas? Sacar la cédula profesional. Y el título, pues sí se lo podían dar, pero luego no hubiera podido sacar la cédula profesional. Y entonces, pues pobrecito, se quedó así, tristemente sin título profesional. 4 años, 4 años de vida perdidos porque no había reconocimiento de validez social. Y lo mismo aplica para primaria, secundaria, porque ya ven que hay muchos colegios, ¿verdad? Perdón, pues puedes demandar porque te tendrían que devolver las colegiaturas porque tú pagaste pensando que sí había reconocimiento de validez social de estudios y obviamente pues te tendrían que devolver lo que pagas. El tiempo ya no te lo van a devolver, ¿no? Porque pues, a menos que tengas un DeLorean como Martin McFly, ¿eh? Pues sí, pero técnicamente pues eso sería lo que procedería en términos digamos, prácticos, ¿verdad? Pero pues, sí, tienen que tener redes. Es obligatorio que tengan redes. Yo te digo, esta universidad, y es una universidad tradicional, que todavía existe, ¿no? Antes estaba ahí al lado del Seguro Social, ahí en Avenida Salida Zacatecas y Primer Anillo, ¿no? Ahí estaba la universidad. En ese tiempo que le pasó eso, ¿verdad? Ya creo que recuperó luego el REBOE, pero oye, imagínate el tiempo que perdiste ahí de estar cuidado. Eso puede pasar en la primaria, en la secundaria, sí, sí puede pasar. O sea, si la escuela pierde el REBOE, pues los estudios no son reconocidos por la Secretaría de Educación Pública y obviamente por los estados. Entonces, si eres de primaria, pues no puedes pasar a secundaria, ¿no? Tendrías que otra vez echarte los 6 años de primaria para luego otra. Son 6 años además de primaria, ¿no? Y entonces tendrías que echarte todavía los 6 años de primaria. Ahora sí, a lo mejor en una pública o las públicas no requieren REBOE. ¿Por qué no requieren REBOE? No están reconocidas porque las auspicia hecho la Secretaría de Educación Pública. Pero las privadas sí tienen que tener REBOE, ¿sí? El reconocimiento de validez oficial. ¿Para qué? Para que valgan sus títulos. ¿Sí? Y entonces las públicas no, porque esas están auspiciadas. Nosotros no tenemos que pedir el REBOE, sino nada más mandamos un oficio a la SEP que te vamos a abrir tal carrera, porque a veces se ven con nuevas carreras, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues ya nada más hables, ¿no? Digo, es de las viejitas, ¿no? La de contador público. Pero hay unas que son nuevas, ¿no? Ingeniero estadístico y no sé qué. Eso es relativamente nueva y la hicieron porque está el INEGI, ¿no? Bueno, y luego, obviamente, pues que sea únicamente para la colegiatura. Porque luego está la cuota para el Día del Padre. ¿Les ha tocado en los colegios, ¿verdad? Cuota para el Día de la Madre. Cuota para el Día del Maestro. Y obviamente esas cuotas pues, no las son deducibles. O inscripciones, tampoco son deducibles, ¿verdad? Solamente es para la pura colección. ¿De acuerdo? Allá, yo viví un ratillo en España y de repente, cuota para ir a Disneylandia. Cuota para ir a Disneylandia de París, ya que está cerquita de España, ¿no? De hecho, yo no conozco el de acá de Estados Unidos, pero sí fue el de París. Pues hay que ir. Sí, no he ido al de Estados Unidos. Fui a Warner, pero al de. No, ese sí, hay en Los Ángeles. Pero al de Estados Unidos no he ido al Disney. No, y fue porque me llevé a mis hijos, o sea, están chiquitos, ¿no? Ah, salí, vamos. Sí, pues es que pagamos la cuota para ir a Disney, pues dije, pues tengo que pagar. Y pagué también mi cuota, dije, yo también voy. Ni me acoplé, pues para cuidar a mis hijos, para cuidar a mis hijitos. Oye, no, podía ser. De hecho, mi hija tiene certificado de primaria de allá de España, porque estuvo allá cuando salió de sexto año, como aquí, ya que termina, ¿no? Nada más son muy formales, acaban
La orla, es como la foto, ¿no? Eso los gringos son muy así de sacar la foto. Desde la primaria, desde el quinto grado, ¿no? Pues tienen la foto, fíjate que ahí donde estaba mi hija, había dos españoles y todos los otros 28 eran extranjeros, de todos lados, ¿no? Entonces había gente, no sé, de Kenia, de Perú, de Francia, de Inglaterra, rusos, un montón de gente de todos lados, españoles todos. ¿Sí? Fíjate nada más, qué cosa no es maravillosa. Decía mi hijo, oye papá, yo no me quiero ir porque soy el único mexicano aquí, allá pues ya todos son mexicanos. Entonces era padre. Es que allá en Europa no se van los mexicanos no se van a Europa, ¿no? ¿A dónde se van? A Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos. Bueno, eh, pues aquí habla que no solo se aplique para la educación, ¿sí? No aplica para inscripción y reinscripción. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en la prepa, ¿sí? Le decía yo a la señorita de ahí de la prepa, y me da la factura, porque es una prepa particular, de la inscripción, y no me la quería dar. No me va a dar la factura. Digo, deme la factura de la inscripción. No, pues no es de los y dice, ok, ya, te voy a cobrar el IVA, pues no causa IVA la educación, ¿no? Y dice, deme la factura. Y usted qué le importa, que yo la quiero decir, la deduce además, que quede grabado. Venga a buscar, oye, sí la deduce. Pues ya pasaron 5 años. Oye, se dedujo, pues al final se la dio. Tuve que hablar con el director y no sé cuánto, porque no me quería dar, y porque no era decir, ni a usted qué le importa, si yo le quiero decir. Yo ya tenía hasta doctorado, y dije, no te lo voy a hacer, ni sabía, ¿no? Y la dije, no se decía. Pero yo, pues, soy rebelde. Bueno, mi comprobante se debe separar cuánto es de la enseñanza de los demás cargos, o sea, no te pueden sumar. Ya ves que luego, no sé, curso de inglés, Wordbook, lo ven como 5,000 del tipo de inglés, ¿no? Entonces, calma, antes, un montón, ¿no? Profe, profe, como que su audio se empezó a escuchar mal y lo que está diciendo ahorita no se entendió bien. Se escucha incluso muy lejos. No, profe, es que como que cada vez que habla con los audífonos se escucha como muy distorsionado. No, No se escucha, profe, y cuando habla se escucha como una interferencia, como un sonidito de fondo.